Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Probad y ved. Historia de hoy. Remedios que salvan. La vida en el interior estaba llena de desafíos. Las oportunidades eran mínimas y no había un trabajo para mi padre que garantizara lo suficiente para nuestra supervivencia. Para llevar algo de dinero a casa, mi hermano mayor y yo, todos los días, circulábamos entre los autobuses vendiendo dulce de caña en la terminal. Durante mucho tiempo, contribuimos con el sustento de la familia a través de la venta de los dulces. Yo era pequeño y ayudaba a mi hermano cargando las cajas de rapaduras. Acostumbrado al trabajo, conseguí mi primer empleo a los 14 años en una farmacia. Yo ganaba poco, pero nunca dejé de devolver el sagrado diezmo al Señor. A pesar de ser joven, yo era muy responsable con las cosas de la iglesia y entendía el plan de Dios para mi vida. Él siempre estuvo conmigo bendiciéndome y nunca dejó que me faltara nada. Independientemente del tipo de labor que yo hacía, siempre estaba observando el movimiento de la tienda y poco a poco fui adquiriendo un gusto por aquel trabajo. Muchas veces yo soñé con abrir mi propio negocio. Yo soy Flavio Lemos y esta es mi historia. Los años pasaron y yo crecí en la empresa. Llegué a ser gerente y más tarde supervisor de ventas. Aprendí todos los secretos de la profesión y después de algunos años de experiencia en el área administrativa, yo abrí mi propia farmacia. Yo sabía que enfrentaría grandes obstáculos, pero la confianza en Dios me hizo avanzar con seguridad. Hoy, junto con mi socio, administramos la red de farmacias más económica y está entre las más prestigiosas de la región. Nuestros colaboradores están insertos en el contexto de las bendiciones de Dios y diariamente se hacen cultos matutinos al inicio de cada jornada. No enfrentamos grandes crisis en la vida ni pasamos por repetidos altos y bajos.
Nuestra vida siempre ha sido regida por los consejos de la palabra de Dios, y eso ha sido muy bueno para nosotros. Comenzar prácticamente de cero y emprender no es fácil en nuestro país, pero sigue siendo una buena opción para el pueblo de Dios. Para vencer, es necesario trabajar de manera dura, honesta, constante, siendo fiel a Dios y teniéndolo como socio. Durante todos estos años hemos estado involucrados en el evangelismo y en la construcción y reforma de templos, apoyando los proyectos misioneros de la Iglesia en nuestra región. Pero tenemos plena convicción de que todas las cosas han cooperado para nuestro crecimiento, tanto espiritual como material. Alabado sea nuestro Dios por el trabajo y por nuestra familia. Hoy es un día muy especial. Durante las grabaciones de esta película, Manuela, mi esposa, que estaba embarazada, dio a luz a nuestro segundo hijo, otra gran bendición en nuestras vidas. Yo creo que Nicolás no quería quedarse fuera de nuestro Probad y Ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Antes de comenzar el tema de este día, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por la oportunidad de poder compartir, pero sabemos que especialmente en esta ocasión hay un tema que no es tan fácil de presentar, de recibir, pero pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos ayude, que nos toque, nos dirija. Necesitamos unción especial y como dice el corito, hoy más que nunca, Jesús, te necesito. Pedimos que tú estés con nosotros. Al presentar este tema de vital importancia, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos continuando la serie de los tres ángeles. Ya cubrimos el primer mensaje de los tres ángeles, que habla de un ángel que va volando en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Hoy vamos a hablar del segundo mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje corto, pero tiene mucha implicación, implica mucho. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es un versículo, pero se podrían escribir varios libros basados en este tema. La caída de Babilonia, dice, ha caído Babilonia. Dice que la caída de Babilonia denota el final del imperio neobabilónico después de que Babilonia fuera conquistada por el imperio aqueménida en 539 a manos de Ciro el Grande. Otros también llaman este imperio el Medo-Persia. Y el imperio romano cayó en 539 a.C., militarmente cayó, y luego más adelante la ciudad fue destruida. Dice Jeremías 51:37: y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Aquí hay una profecía que está aquí en Jeremías, también está en Isaías, quizás en otro libro también, donde
se menciona que la ciudad misma de Babilonia iba a ser destruida y nunca más iba a ser habitada. Saddam Hussein, aquí tenemos su foto, ahí en Irak, él trató de reconstruir esa ciudad, aunque la Biblia dice que no sería reconstruida. Él trató de hacer eso, pero tuvo la guerra con Irán. Luego, tiempo después de la guerra de Irán, trató de reconstruirlo otra vez, pero vino la guerra con Estados Unidos y las fuerzas aliadas a ellos y no se pudo construir y eventualmente él murió. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Pero aquí la caída no se está refiriendo a la caída militar, se está hablando acerca de la caída espiritual. Noten Gálatas 5:4, hablando del tiempo cuando los judaizantes querían que los nuevos conversos gentiles practicaran la religión judía y que estuvieran con las ceremonias que habían antes. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Los que quieren hacer obras para salvarse, querían hacer las fiestas y las ceremonias del viejo pacto. Pero dice, de la gracia habéis caído, y Babilonia ha caído de la gracia. Esto fue algo que sucedió paulatinamente, la iglesia cambia. Cuando hablamos acerca de los 7 sellos, los primeros 4 sellos tienen que ver con 4 jinetes con caballos de color diferente y coinciden con las primeras 4 iglesias que encontramos en Apocalipsis 2 y 3. El primer caballo blanco del 31 al año 100 es Éfeso, el primer sello, el periodo cuando la iglesia estaba pura, blanca, como el caballo blanco, cuando Cristo comenzó la iglesia. El segundo es el caballo rojo, cuando sufrió martirio, derramó mucha sangre la iglesia de Esmirna, el segundo sello del año 100 al 323. Pero sucede algo en el 323. Constantino, el emperador romano, acepta el cristianismo y entonces comienzan a introducir dentro de la iglesia costumbres y prácticas paganas. Por eso es que es el caballo negro, ya no es el caballo blanco puro, ahora es un caballo contaminado. Y eventualmente el cuarto sello, Tiatira, es el caballo amarillo, o algunos llaman el caballo pálido, porque es entonces cuando esta iglesia que había sido perseguida en el periodo de Esmirna, ahora se convierte en la iglesia que persigue a los que no quieren continuar con las doctrinas que ella enseña. Ahora, Babilonia es una iglesia y el vino son sus doctrinas, porque ha hecho beber a todas las naciones. Es una iglesia universal que llega a todo el mundo, del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han bebido. Dice, hay 2 iglesias con presencia en más de 200 países. Una es la iglesia católica y la otra es la iglesia adventista del séptimo día. Solo una ha hecho beber a las naciones de su vino. Si nos damos cuenta en la historia de la conquista de España, un país católico, en cualquier lugar que conquistaba aquí en América, o también ahí en África, en Asia, en Europa, implantaban el catolicismo, se obligaba a beber de sus doctrinas, a aceptar sus enseñanzas. Eran obligados
a bautizarse so pena de muerte si no aceptaban. Se les obligó a beber de la doctrina de esta iglesia. En Apocalipsis 17 nos habla un poco más acerca de esto. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta que da de beber del vino a las muchas naciones es una ramera, es una mujer, y está sentada sobre muchas aguas. La palabra de Dios nos dice que la ramera o una mujer representa una iglesia, y muchas aguas representan gran cantidad de personas. Por ejemplo, en Apocalipsis, el mismo capítulo 17, versículo 15, me dijo: también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y si comparamos a estas dos iglesias, la adventista y la católica, nos damos cuenta que la iglesia católica tiene más de 1.000 millones de miembros, personas por todo el mundo. Y esta iglesia que estaba sentada sobre la bestia, ella dominaba a muchas personas por todas partes. El pueblo judío comete abominaciones y es llamada prostituta. Leímos aquí en el primer versículo del capítulo 17 de Apocalipsis de que la ramera estaba sentada sobre la bestia y estaba sobre muchas aguas. Se le llama ramera porque era infiel, no fue fiel. Y esto sucedió con el pueblo judío también, en varios lugares. Solo he puesto una referencia: Ezequiel 16, 2 y 15, dice: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y noten claramente esta palabra, abominaciones, que vamos a regresar a ella más adelante. Versículo 15: pero confiaste en tu hermosura, está hablando a Jerusalén, y te prostituiste a causa de tu renombre. Esta iglesia se prostituyó, y el mismo camino que siguió Jerusalén, el pueblo judío, es el mismo que ha seguido Babilonia. Porque este era el pueblo de Dios, era puro cuando comenzó, pero llegó a tal punto que Dios tuvo que rechazarlo después de la venida de Cristo, después de las 70 semanas que estudiamos en Daniel capítulo 9. Y con Babilonia comenzó, como mencionamos anteriormente, pura como un caballo blanco, pero se convirtió en un caballo negro y luego comenzó a hacer atrocidades en el periodo del caballo amarillo. Derramaste tus fornicaciones, dice, a cuantos pasaron suya eras. Continuamos con Apocalipsis 17, dice los versículos 3 al 6. Y me llamó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Otra vez regresamos a este concepto: una mujer sobre una bestia escarlata. ¿Qué? En Apocalipsis 19 se nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se han preparado. La iglesia de Cristo es su esposa, Él es el Cordero, el que tiene una esposa. Y anteriormente habíamos mencionado que esta era una mujer, una prostituta, y así nos damos cuenta que la iglesia en la Biblia se refiere como una mujer.
Hay muchos versículos que podemos ver donde, por ejemplo, en Efesios, donde se habla que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza de la esposa. También en muchos lugares, desde comenzando con Génesis 3:15, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente. En Apocalipsis 12 también se habla acerca de una mujer pura y que el dragón la persigue en el desierto. En Daniel 7:17 dice: los 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Ahí vemos que esta mujer estaba sentada sobre una bestia, y la bestia en la Biblia, en profecía, representa reinos. Así que vemos que la iglesia controla el Estado, porque es la mujer encima de la bestia que representa una nación, un imperio, un reino. Es una unión de la iglesia y el Estado. El líder es jefe religioso y también es jefe del Estado del Vaticano, que tiene como embajador en casi 200 diferentes países. Así que el Vaticano es una unión de iglesia y Estado. La iglesia católica, apostólica romana, y el gobierno del Vaticano, que tiene su propio gobierno que mencionamos anteriormente. Continúa diciendo que esta mujer estaba llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, o la bestia, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. En otro estudio habíamos mencionado cómo la Biblia habla en contra de los adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Y aquí esta mujer va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero está vestida de púrpura y escarlata. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. El vino que da a beber a todas las naciones son abominaciones, porque el cáliz de oro está lleno de abominaciones. El vino son las abominaciones y la inmundicia de la fornicación. Ahora, ¿qué quiere decir abominable? Algo aborrecible, detestable, odioso, repudiable, repugnante, repulsivo, despreciable, atroz, execrable, vituperable, condenable, deplorable, censurable, incalificable, intolerable. Cosas que Dios no aprecia. Ahora vamos a ver algunas de las abominaciones en la Biblia. Aquí en una visión a Ezequiel se le dice: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Y está refiriéndose al templo de Jerusalén. En aquel entonces, noten. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, hablando de la iglesia de Dios. Ahí los tienes cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Así que una de las abominaciones es adorar ídolos. Hay ciertas iglesias, no muchas, que tienen ídolos y personas se postran delante de esos ídolos. Ellos creen que he abandonado el país, dice. Continúa diciendo el versículo 13 y después. Y me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentados endechando a Tamuz. Estaban adorando dioses paganos. Hoy día tenemos lo que es la cuaresma, 40 días, donde viene del paganismo, donde se sufre por Tamuz. Luego me dijo, en el versículo 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete atrás, verás abominaciones
mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estaban adorando al sol, adorando a la criatura en vez del creador. Estaban adorando en el día pagano que casi todos los pueblos paganos alrededor del mundo es el día de adoración para ellos, porque es el día del sol, como dicen en inglés, Sunday, o sea, el día del sol. Y también muchas iglesias durante el tiempo de la Semana Santa van hacia una montaña y se levantan y esperan la salida del sol y comienzan a tener su adoración. No lo digo que lo hacen a propósito, que saben que están adorando el sol, pero están siguiendo una práctica pagana. Hablando de alimentos, nada abominable comerás, dice Deuteronomio 14:3. Pero estos no comerás: entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, liebre y el conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Y estamos aquí, la Biblia se refiere aquí a cosas como el cangrejo, la langosta, los ostiones, el camarón y otros mariscos que no tienen aletas y escamas. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Nota que aquí dice los abominables, los que practican la abominación tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahora en Lucas 16:15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, cuando queremos nosotros salvarnos por nuestra propia cuenta. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, tratar de ganarse la salvación por las obras. Estuve hablando con un hombre en cierta ocasión acerca de la salvación y le dije que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y él me dijo: no, somos salvos por gracia más obras. No somos salvos por gracia más obras, somos salvos por gracia solamente. Sola gracia, dice. Las obras vienen como resultado de haber sido salvo y cambiado. Nuestra nueva naturaleza ha cambiado. Proverbios 28:9 dice: el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El hacer caso omiso a la ley es algo abominable, y hay algunas personas que dicen: no tenemos que guardar la ley, y eso Dios lo considera abominable. También en Deuteronomio 18:9 al 11 se nos habla del espiritismo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de ellos, de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego de la suerte, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte con los muertos. Noten aquí, muchas personas, católicos y no católicos, creen que cuando uno muere, no muere, que es algo contradictorio, que sigue viviendo en el cielo. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, en Eclesiastés capítulo 9, ni tienen nada que ver con lo que hay aquí en la tierra. Así que si alguien está tratando de consultar con los muertos, está consultando con demonios. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y esto no es el Antiguo Testamento solamente, porque lo encontramos en Romanos, los capítulos 1 y 2, por ahí. También encontramos 1 Corintios 6, del 9 al 11 en adelante, donde se habla en contra de esta práctica. Nosotros no odiamos a las personas que se casan con el mismo sexo, pero no aprobamos lo que hacen. Oramos por ellos y queremos que ellos acepten lo que dice la palabra de Dios. Ahora noten cómo entraron diferentes y cuándo entraron ciertas prácticas a la iglesia católica, el paganismo. La agua bendita en el siglo II, oración por los muertos en el siglo III, observancia del domingo en el siglo IV, oración a María en el siglo V, purgatorio en el siglo VI, la misa en latín en el siglo VII, veneran a las imágenes en el siglo VIII, canonización de los santos del siglo, se me pasó ahí, pero celibato en el siglo XIX y asunción en el siglo XX. La canonización de los santos debe ser el siglo, pero ahí el XV, me imagino. Ahora, en Apocalipsis 17, 3 al 7 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y note aquí, cuando se habla de ramera es algo espiritual. Mencionamos que Judá se había prostituido. Ahora, Babilonia tiene hijas. ¿Por qué? Porque muchas personas salieron de la iglesia y comenzaron nuevas iglesias, como los luteranos, los anglicanos, los metodistas, etc. Son hijas. Y la iglesia católica se refería a ella como la iglesia madre, pero ya con el Vaticano II comenzaron a cambiar y decir que eran como las hermanas separadas, pero siempre han hablado de la iglesia madre. Ahora, Babilonia tiene hijas protestantes que salieron de la iglesia católica y retuvieron mucho de su doctrina, del vino, de las abominaciones que son de origen pagano. Una hija es similar a su madre. Por ejemplo, ellos se han quedado con la doctrina del domingo, del estado de los muertos, que el infierno va para siempre, que se puede comer lo que quiera y no aceptan que hay comida y bebidas abominables, como el vino también. Están de acuerdo con la unión de la iglesia y el Estado, están de acuerdo con los adornos. Ahora dice que el anticristo no vive hoy, sino que va a surgir después del rapto secreto, cuando la Biblia enseña del glorioso retorno de nuestro Salvador. Dice que tenemos una segunda oportunidad. Y el bautismo, también muchas iglesias protestantes tienen el bautismo de infantes, como los luteranos, los anglicanos y los metodistas.
Ahora dice, y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria con la sangre de los santos. Esta iglesia persiguió al pueblo de Dios, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada de gran asombro. Según el libro Fox Book of Martyrs, la iglesia popular católica mató a unos 50 millones de cristianos. Ahora el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco han admitido el hecho de que han cometido atrocidades, pero ellos no reconocen ese número. Pero todos saben acerca de la Inquisición y muchas cosas que ha hecho la iglesia. Ahora, hay un cardenal llamado John Henry Newman, que había sido anglicano en Inglaterra, y él se convirtió al catolicismo por ciertas ofertas que le dieron. Eventualmente lo hicieron cardenal y también lo canonizaron. Es hoy día un santo en la Iglesia Católica. Pero él, aún cuando ya había entrado a la Iglesia Católica, miren lo que escribió. El cardenal Newman admite en su libro que el uso de templos, estos dedicados a santos particulares, adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas votivas sobre la recuperación de la enfermedad, agua bendita, asilos, días santos y estaciones, uso de calendarios, procesiones, bendiciones en los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonura, el anillo de matrimonio dirigiéndose al oriente, imágenes en una fecha posterior, tal vez el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia. Ese es un ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana por John Henry, cardenal Newman. Y si vamos a la internet podemos encontrar este artículo. Ahora, a Pedro, en 1 Pedro 5:13 dice: la iglesia de Babilonia los saluda. Ellos fueron elegidos tal como lo fueron ustedes. Y noten que aquí enfaticé la letra A, porque al pie de la página, en esta versión, la Biblia para todos, dice lo siguiente acerca de qué es Babilonia. Dice: la iglesia de Babilonia, textualmente la que está en Babilonia, probablemente se refiere en forma simbólica a la ciudad de Roma. Y también en la versión Félix Torres Amat, cuando leemos ese versículo, me acuerdo haberlo leído años atrás, tenía una nota al pie de la página que decía lo mismo, que ahí se refería a Roma. Ahora, hay símbolos paganos dentro de la Iglesia Católica en forma muy disimulada y a veces no tanto. Noten, en India la rueda solar, muchas religiones paganas adoraban al sol y tenían la representación ahí en esta rueda solar, donde se ven los rayos del sol. Y el más grande que existe en el mundo es en el Vaticano, en la plaza de San Pedro. Ahí está la rueda solar más grande del mundo. También vemos en sus dibujos, sus ilustraciones, está la rueda solar ahí conectada con el representante de la iglesia. Aquí también a María, también la aureola detrás de la cabeza representa el sol. El sol es muy importante en el paganismo y dentro de la Iglesia Católica también. Noten aquí la Virgen con la rueda solar y con la aureola
todo representando al sol. Luis XIV, el rey, y el rey sol, ahí se ven todos los rayos solares que salen alrededor de su rostro. Aquí también tenemos otras representaciones babilónicas de lo mismo. En muchas religiones ellos también tienen el sol, noten aquí, y en las iglesias católicas otra vez, el sol por todas partes. Los budistas también tienen lo mismo. Y ya mencionamos el Vaticano, en las iglesias está ese sol representado en ventanas, en cúpulas, en el piso, en diferentes lugares. El dios Sol. Ahora, entre los griegos también ellos adoraban al sol, a Apolo, pero en los altares de la iglesia vemos mucho de esto del sol. Púlpitos Escandinavia, iglesia católica, el sol por todas partes. Una capilla jesuita también lo mismo. Aquí el corazón y los rayos del sol alrededor de ahí. La rueda solar del oriente también representa el sol, diferentes formas, inclusive representa el número 666, ahí que vemos. Sacrificios humanos, donde se le saca el corazón a las víctimas que son sacrificadas, lo vemos en Quetzalcóatl, pero entonces la iglesia lo adopta a Cristo, que viene del paganismo, y eso no se debería hacer. Ahí está el corazón y otra vez conectada con el sol. El sol también se representa como un disco rojo. Y aquí vemos no solo el disco rojo, sino los rayos que salen de ahí. Entre los egipcios, el dios Ra era el dios sol de Egipto. Osiris, el dios egipcio, también el círculo rojo. Aquí lo vemos ahí en Egipto, pero también lo vemos en los pisos de las iglesias católicas y en los altares y en los diferentes lugares. También el sol y la serpiente es otro símbolo. En la Biblia la serpiente es símbolo de Satanás. Y aquí vemos otra vez el sol y la serpiente en Inglaterra, la esfera en egipcio que representa el sol también. Entre los orientales también tienen los rayos de sol, diferentes lugares, igual que la iglesia católica. Los de la India también, San Pedro, otra vez aquí, por todas partes. Los rayos aquí en la India también que representan el sol. La Virgen, otra vez el sol está en todo. El órgano femenino también, y sale con el sol. Todos estos son símbolos paganos. Rayos del sol por todas partes. También la pirámide y el triángulo son símbolos paganos, símbolos satánicos también, y aquí se combinan con los rayos solares. El ojo que todo lo ve en Egipto también se ve en las iglesias católicas. Aquí como una iglesia en España se combina el triángulo con el ojo. Aquí un confesorio en Italia. ¿Por qué se ponen todas estas cosas? Son todos paganos. O dos triángulos que se juntan como la estrella de David, y todo es pagano y satánico. Aquí vemos altares de la iglesia con todo esto. En una universidad jesuita en San Francisco, noten ahí la estrella, los 6 lados de la colmena de las abejas, y las abejas también todos son el pentagrama, las estrellas por todas partes también que vemos en las iglesias paganas y en
en los edificios de la Iglesia Católica. Varios símbolos combinados aquí. Están los triángulos, está la estrella, están los colores blanco y negro, que también representa Yang y Yin, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, el sol en el centro. Por todas partes el caracol también, que es símbolo de fertilidad, que aquí la vemos con Venus, y aquí en el oriente, pero también está en la iglesia. Aquí muestran que Cristo fue bautizado, que San Juan tomó un caracol, tomó agua y lo bautizó. Y eso no es lo que sucedió en la Biblia. En la Biblia, Cristo fue al Jordán y ambos bajaron al agua y subieron del agua. Caracol con agua bendita. Caracol aquí en el edificio de la iglesia y aquí también por todas partes. Tenemos en una capilla jesuita todos estos símbolos también del caracol. El dios pues, el dios pez, el dios Dagón de los paganos. Neptuno también está conectado con este dios, un sombrero de pez de Dagón. Noten ahí con la boca abierta arriba. Es lo mismo que usan los egipcios, pero es lo mismo, el mismo sombrero que usan los papas también, el dios Dagón. Aquí coronas con 3 niveles, en Mesopotamia vemos eso, con Krishna también, con la Kabbalah, una secta judía satánica, los 3 niveles que representaban que son dioses del cielo, de la tierra y los lugares inferiores. Y aquí lo vemos, aquí también era la corona del Papa, con esas 3 secciones también. Isis, con hijo del sol en Egipto. Noten que esta práctica pagana de tener a la diosa con su hijo está en diferentes países en Egipto, pero también en el Vaticano tienen a la Virgen María y en su regazo tiene a su hijo, pero cuando nos ponemos cerca vemos que ese hijo es el sol. En inglés se dice sun, puede ser S-U-N, que es el sol, o S-O-N, que es el hijo. Muy interesante. Krishna y madre, esto es un concepto pagano. En Egipto lo mismo, en el oriente también, en la China específica. La hostia también es un símbolo del sol, por eso es redondo, del dios sol. Noten, con los egipcios tienen ellos la serpiente con alas. Pero también en el dios de México, Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada que tiene alas. En Grecia y Roma tiene lo mismo. Y en una puerta de una capilla católica tienen la serpiente emplumada también. Serpientes aquí en una tumba de un papa, en la corona, ahí están 6 serpientes. El rayo habla del poder del dragón. Osiris tiene la serpiente en la mano. Tutankamón también tiene esta vara de pastor, pero que la combinan también con serpiente. Aquí en Egipto lo mismo, entre los indios de México también, en los orientales también.
Y en la Iglesia Católica también el Papa tiene su varita con la serpiente. Dice que es la vara del pastor. Noten ahí la serpiente conectada a la vara. De Neptuno, ahí está la serpiente, ahí están los rayos que vienen, y en Roma tenemos lo mismo. Los hindúes tienen lo mismo, los griegos las mismas cosas, y en la Iglesia Católica también. Ahora señales con los dedos que representan a los tridentes, los rayos que vienen del sol. Con los hindúes se ve, con otros, los budistas también, los chinos tienen señales con los dedos, pero también en la Iglesia Católica también vemos lo mismo cuando pintan a Cristo o San Pedro. Algo importante de San Pedro, vamos a ver más adelante si lo vemos, pero noten las señales con los dedos. Ahora también la flor de lis viene de Mesopotamia, de prácticas paganas, pero en la Iglesia también se ve por todas partes la flor de lis. Ahora el cono que viene del pino, es un símbolo de fertilidad, y lo vemos en Babilonia, en Egipto, que Osiris de Egipto también, el Quetzalcóatl también lo tiene, los romanos lo tienen, el dios Bacchus lo tiene, pero también lo vemos en la Iglesia Católica. En el Vaticano tienen la estatua más grande de uno de estos pinos. Noten aquí en el bastón del Papa, ahí están, aquí de una forma más cerca, ahí está por todas partes estos símbolos paganos, obeliscos que representan en el paganismo los órganos sexuales del varón. Lo vemos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ahí también. El yin yang oriental, que significan las fuerzas positivas y negativas. Aquí los mayas también, una pluma blanca y una pluma negra. En México también los colores blanco y negro por todas partes. Y los rosacruces y masones usan estos colores blanco y negro en los pisos, representando las fuerzas del yin y yang. También tienen el dios oscuro Nimrod en Babilonia, Babel. Osiris también en la India, lo mismo. Krishna de la India y San Pedro. Ahora esta estatua de San Pedro era originalmente una estatua de Júpiter, y ellos tomaron la estatua, le hicieron unos cambios y la pusieron como Pedro. Algunos dicen que en inglés le quitaron el Ju y le dejaron el Peter, que significa Pedro en inglés. Y ahí la gente va y besa los pies, tanto así que se ha gastado uno de los pies de San Pedro ahí. Y noten ahí con todos los rayos solares el Papa oscuro. El besar los pies viene de aquí, una figura de Babilonia. Y aquí vemos los pies de San Pedro que dijimos adelante. Tener las llaves es algo pagano que tiene la Iglesia también. El águila es como el espíritu que sale, y tienen en las iglesias diferentes. También el pavo real es el símbolo del sol en la India, y también dentro de la Iglesia. Oración por los muertos ahí entre los egipcios. También
365 dioses que tienen los paganos, también la iglesia tiene 365 santos, y el día de los santos de cada persona, dependiendo cuando nace el rosario, algo que encontramos en otras religiones, lo vemos en Mesopotamia, en Babilonia. Los egipcios tienen también rosarios, la India también tienen rosario, los budistas tienen rosario, los musulmanes tienen rosario, y la iglesia católica tiene el rosario. Hay velas budistas que hablan de la inmortalidad del alma, vírgenes en la India, o sacerdotisas, es lo mismo de donde sale el concepto de las monjas, que no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. Ahora también vemos cuando se trata de la Virgen de Guadalupe, están los rayos solares, porque se adora al sol, salen los rayos solares por todas partes. Juan Diego, se le pone la aureola atrás porque siempre están realzando el Dios Sol. En la hostia que dijimos, el lugar donde se pone la hostia, también son como rayos solares. Así que vemos que muchas de estas prácticas. Terminamos con Apocalipsis 18, 1 al 4. Dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se repite el mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, 8. Ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. ¿Por qué? Porque todos estos símbolos son símbolos paganos que mostramos que están dentro de las iglesias. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Cuando se une la iglesia con el Estado, como en la Edad Media, cuando en Europa controlaban todos los gobiernos la iglesia católica, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mucho negocio entre la iglesia y los diferentes países. Pero noten aquí algo de vital importancia donde debemos concentrarnos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío. Dios tiene pueblo, Dios tiene gente sincera. Hay más gente sincera en la iglesia católica que en la iglesia adventista, porque son muchos más. Ellos son 1.200 millones de católicos. La iglesia adventista solo tiene 20 millones. Así que hay más gente sincera en la iglesia católica, que es pueblo suyo, pero que no saben de estas cosas que mencionamos hoy, y Dios quiere que salgan de Babilonia y de las hijas de Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Hay 7 postreras plagas que van a venir. Pero la Biblia dice en Daniel, en Juan, capítulo 10, que Dios tiene otras ovejas que no están en este redil y que Él quiere juntar. Ellas van a oír su voz, lo van a reconocer y se van a acercar ahí. Yo quiero decirle a cualquiera que pertenece a estas iglesias que se acerque a una iglesia adventista del séptimo día, cerca de donde está. Busque en la internet, en su teléfono, donde hay una iglesia, para que puedan venir. No somos perfectos, tenemos nuestras fallas, pero tratamos de seguir lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios nos invita hoy y nos dice: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Que Dios te bendiga y que puedas andar en sus caminos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tus bendiciones.
porque tu palabra es clara. Queremos hacer tu voluntad. Guíanos y cuídanos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.